El tema que estaremos analizando hoy es Encontramos la verdad. Está basado en la revista El Alba en la edición en inglés de junio de 1940. El artículo original se llama Come to the Truth. En esta revista, hermanos, pues encontramos varios puntos muy interesantes que, si bien fueron válidos para nuestros hermanos de aquellas épocas, pues hoy también son válidos para nosotros, para quienes vivimos en el 2022, prácticamente 60 años después. Muchos de nosotros, al igual que nuestros hermanos de 1940, probablemente antes de ser estudiantes de la Biblia, pues pertenecíamos a algún sistema u organización religiosa, a algún sistema de la iglesia nominal. Teníamos la esperanza de que habíamos sido afortunados. ¿Por qué? Porque pertenecíamos, probablemente era nuestro pensamiento previo, que pertenecíamos al único sistema correcto o a la organización religiosa correcta, que Dios estaba favoreciendo a esta religión por encima de todas las demás. Teníamos fe en la misma fe que tenían nuestros antepasados, por ejemplo, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros tatarabuelos. Manteníamos las mismas raíces, la misma religión que habían profesado ellos. Para nosotros tenía mucho sentido poder escoger esta religión porque esa religión en la cual estuvimos anteriormente creíamos que era la religión verdadera. Creíamos que si llevábamos una vida correctamente moral, basada en los 10 mandamientos, o si rezábamos una oración, pues estaríamos haciendo lo correcto. Si nosotros pedíamos misericordia en una súplica ferviente y después de haber reconocido alguna violación a un código moral, o sea, haber reconocido nuestros pecados, pues los ángeles nos estarían esperando en el momento de nuestra muerte para llevarnos al cielo. Nos estarían custodiando hasta llegar a la patria celestial. Ese probablemente era nuestro pensamiento cuando estábamos en otras religiones. Inclusive tal vez creíamos que si éramos moralmente correctos, podríamos evitar la muerte eterna para poder vivir en un paraíso terrestre. De realmente, hermanos, cuando pertenecíamos a estas religiones, realmente lo único que nos movía era el miedo a la muerte eterna, el miedo al tormento eterno, pero no era correcta esa fe, y ahora lo sabemos. Para muchos de nosotros, hermanos, la iglesia no era más que un refugio de la ira de Dios. O sea, creíamos que estábamos seguros como si fuera un búnker la iglesia para resguardarnos de el enojo, la ira, de la cólera del Señor. No entendíamos, hermanos, o no podíamos reconocer que Cristo tenía una esposa, una novia que viene en la Biblia. El por qué Dios permite el pecado, por qué permite la maldad para cada uno de nosotros seguramente en estos sistemas religiosos o estas organizaciones religiosas, pues era un misterio. No entendíamos cómo un Dios de amor podía permitir tanta maldad en el mundo. El hecho de que Jesús viniera en su primera aparición a la tierra hace ya casi 2000 años, pues no era más que una historia, casi como una historia para un niño pequeño de cuna para poder dormir tranquilos, pero no era algo que pudiéramos entender porque no tenía sentido el por qué Jesús vino a morir por nosotros. No había, si el alma era inmortal, o sea, realmente no había muerte, o sea, muchas cosas no tenían sentido cuando pertenecíamos a los otros sistemas religiosos. Su segunda venida es un evento que realmente amenazaba el futuro de nuestras vidas. En lugar de ser una bendición, estábamos esperando que Jesús llegara a destruirnos y a castigar a todos. Y era algo que no queríamos que pasara en nuestro tiempo, o sea, preferiríamos haber muerto antes de que el Señor llegara a esta tierra. Nunca entendimos
o tal vez ni siquiera escuchamos sobre el pacto de Abraham, mediante el cual pues Dios mencionó que se desarrollaría una simiente prometida, o sea, una descendencia prometida, y que esta descendencia podría bendecir a todas las naciones de la tierra. Esto pues probablemente nunca lo pudimos entender porque nunca se nos enseñó, o si lo leímos no lo pudimos comprender. No entendíamos que mediante esta descendencia llegarían tiempos de restitución y de restauración para toda la humanidad, y que este tiempo de restauración o de restitución es la única esperanza que tiene el mundo para poder salir de todos los problemas que le aqueja al mundo. En resumen, hermanos, pues desconocíamos por completo que había un plan divino de las edades, que Jehová había diseñado un plan desde el inicio para la redención del hombre y para su restitución. Entonces, tal vez nosotros, o también esto fue mi propia experiencia, al igual que a nuestros hermanos del año 1940, pues tal vez alguien nos haya hablado oralmente, o sea, en las calles o en nuestra casa, o tal vez nos hayan regalado una página impresa, o probablemente pudimos encontrar un sitio en internet a estas alturas en el 2022. Y allí, hermanos, alguien, el que haya escrito esta información o nos haya hablado, pues nos compartió acerca del amor de Dios que se ha manifestado a los hombres mediante el regalo de su Hijo Jesucristo, o sea, mediante el rescate. Esta persona, hermanos, este hermano probablemente nos explicó por este medio qué significa realmente el rescate. Se nos habló acerca del reino prometido de Dios, de la restitución y de la resurrección de los muertos, de todos los muertos sin excepción. Tal vez pudimos leer alguna publicación de algún hermano pues estudioso de la Biblia que nos haya permitido comprender más información. Por ejemplo, nuestro máximo exponente como estudiante de la Biblia pues ha sido el pastor Russell, y muchos de sus escritos pues siguen siendo, la mayoría inclusive podría decir yo, siguen siendo actuales, o sea, no hay realmente una variación doctrinal de lo que él pues postuló, pues muchas cosas las seguimos creyendo. Nosotros no hemos hecho realmente cambios porque no han sido necesarios. Cuando una verdad es verdad, pues es verdad, porque si es una verdad a medias para ser relevada o pues por otra verdad, significa que la primera no era una verdad, y la verdad es verdad o no lo es. Y vemos en las páginas que escribió el pastor Russell que pues él escribió cosas correctas. Claro que no lo idolatramos ni creemos que él sea pues una persona perfecta doctrinalmente. Me les mentiría si les digo que nosotros creemos tajantemente cada cosa que él escribió, pero es nuestra obligación de cada quien investigar para saber si estamos de acuerdo o no con lo que se haya postulado. No solo aplica al pastor, sino a su servidor que está hablando y a cualquier otro hermano que haya escrito algún estudio bíblico. Por ejemplo, ahorita estoy hablando de la revista El Alba de junio de 1940. Probablemente el hermano que haya escrito esta información ya haya bajado a la sepultura. Y también aplica lo mismo para el hermano y para cualquier otro escritor estudiante de la Biblia. Se tiene que estudiar el tema para ver si lo que está diciendo el hermano es correcto. Esa es nuestra obligación individual de cada uno. Y nadie puede evitarla o evadirla, hermanos. Recordemos que como cristianos, pues cada quien va a entregar cuentas de sí mismo y no nos podemos excusar en la actitud de otra persona. Cuando nosotros, hermanos, en especial los que somos estudiantes de la Biblia, pues pudimos comprender que lo que se habla mediante los hermanos o que Jesús nos ha dado a comprender por Espíritu Santo como colectivo individualmente es algo bíblico, es una enseñanza bíblica. Cuando lo pudimos comprender, pues probablemente percibimos
lo que es verdaderamente el Evangelio o las buenas nuevas eternas. Y realmente nos regocijamos, hermanos, o su servidor, así como muchos estudiantes de la Biblia desde 1940, pues todos nosotros nos hemos regocijado de saber la verdad, de poder entender las cosas que para muchos han sido un misterio. Para muchos cristianos, tanto de antaño como para los profetas, fueron cosas que eran un misterio. Hoy para nosotros son verdades preciosas que podemos comprender no porque seamos muy sabios, no porque seamos merecedores inclusive, porque en realidad no lo merecemos. Hoy las podemos comprender por la gracia de Jehová, o sea, por su bondad inmerecida. Por ese favor inmerecido que ha tenido con nosotros, las podemos comprender por el Espíritu Santo que Jesús envió para poder guiar a su iglesia. Y cuando nosotros comprendimos eso, hermanos, llegó a nuestra mente una pregunta, hermano, que probablemente esté dando vueltas ahora para los que han encontrado en estas publicaciones la verdad. La pregunta es, ¿qué puedo hacer para pagarle al Señor todos los beneficios que ha tenido conmigo? O sea, ¿cómo le puedo pagar a Jehová, a mi Padre eterno, que me esté revelando la verdad de la Biblia, que me esté revelando ahora sí al Dios de amor, que Jesucristo también me esté revelando al Dios de amor, a su Padre? ¿Cómo les puedo pagar a Jehová y a Jesucristo todo esto que han hecho por mí? Que han impedido que a lo mejor por todas las cosas que yo he sufrido en otros sistemas religiosos, maltratos, tal vez maltratos por oponerse a doctrinas que son antibíblicas, tal vez maltratos porque pues son sistemas jerárquicos bastante pues muy similares a los fariseos, ¿no? Donde pues está prohibido preguntar, donde está prohibido cuestionar, donde está prohibido el estudio propio de la Biblia. Bueno, entonces, ¿qué puedo pagarle al Señor? Es nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo le puedo pagar al Señor todo lo que ha hecho por mí, que me ha sacado de estos sistemas, que me ha mostrado misericordia y que no ha permitido que mi fe caiga? Él me está dando las herramientas para que mi fe continúe adelante. ¿Cómo le puedo pagar al Señor todas estas cosas? Nosotros, hermanos, pues no les vamos a decir, y su servidor jamás les va a decir, que tienen que creer todo lo que nosotros decimos, o que tienen que adherirse a esta religión para realmente agradecerle a Jehová todo lo que ha hecho por ustedes, porque esa es una decisión propia y una religión en realidad no da salvación. Lo que da salvación, hermanos, y la única forma en que podemos agradar al Padre y demostrarle nuestra gratitud es haciendo nuestras las palabras que dio el apóstol Pablo en Romanos 12:1, que dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio razonable o vuestro culto racional, según otras traducciones. Pero aquí este texto, hermanos, de hecho lo he mencionado muchas veces en ese canal, creo que es la base de la religión verdadera. Una religión no los va a salvar, ni adherirse a un sistema o una organización religiosa, pero sí el que usted se consagre. O sea, este texto nos está diciendo que la consagración es la base de toda nuestro servicio y nuestra gratitud a nuestro Dios. Si usted se consagra, hermano, pues usted le está agradeciendo a Dios de esa manera todos los beneficios que le ha dado a usted. Aquí Pablo dice directamente: os ruego por las misericordias de Dios. O sea, Pablo les estaba rogando a los hermanos y también a nosotros a través de las Escrituras. Nos ruega Pablo
que pensemos en las misericordias que Dios ha tenido con nosotros. Y teniendo eso en mente, entonces ahora sí presentemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, no es un culto que no se puede entender como lo que nos pasó en las otras organizaciones religiosas. O sea, realmente nuestro servicio a Dios, nuestro culto es racional. Y debemos entender que nosotros somos un sacrificio, que nosotros nos estamos sacrificando como nos dejó de echado modelo Jesucristo. O sea, Él se sacrificó. ¿Cómo o a qué se refiere ese sacrificio? Es dejar atrás todos nuestros egoísmos, todas las cosas egoístas que quisiéramos conseguir. Nosotros, al igual que Él, debemos de sacrificar todo aquello que estorbe con el fin de alcanzar la gloria celestial, de poder estar en la presencia de nuestro Padre Celestial, Jehová y Jesucristo. Vamos a leer algunos otros textos, hermanos. Van a ser únicamente 3 más, que me gustaría pues leer con ustedes, que es 2 Corintios 7:1. Estos textos, hermanos, pues confirman o nos dan más luz acerca de lo que leímos ya en Romanos 12:1. Segunda a los Corintios capítulo 7 versículo 1 dice esto: Así que, amados, ya que tenemos estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Otro texto dice que el temor de Dios lo obtenemos temiendo, dice que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Entonces, para poder nosotros también tener temor de Dios es entender qué es el temor de Dios. El temor de Dios nos da, como les había dicho, sabiduría según lo que nos dice Proverbios, que esto nos ayuda a dar un culto racional. Pero aquí nos dice que debemos de limpiarnos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios, hermanos? No es un temor a que Dios le vaya a hacer daño a usted si se porta mal. El temor de Dios es temer perder el amor de su Padre Celestial, de hacer sentir al Padre decepcionado de usted. Ese es el temor de Dios, el temor correcto o temor reverente a Dios, el temor de perderlo como su Padre, de perder su amor, de hacer sentir mal el corazón de Jehová por sus acciones. Ese es el temor que usted debe de sentir, ese es el temor piadoso. Si usted tiene temor a Dios, como dice aquí Corintios, o la carta a los Corintios, entonces será posible que usted se limpie de la inmundicia de la carne y del espíritu. Vamos a ver ahora otro texto que es Primera de Pedro 1:15. Repito, hermanos, para que puedan buscarlo en casa, es Primera de Pedro 1:15, que dice lo siguiente: Dice Primera de Pedro 1:15: Sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta. Pedro nos invita a que miremos a aquel quien nos ha llamado. Dice la Biblia que nadie viene al Padre si no es a través de Cristo, y nadie puede ir a Cristo si el Padre no lo llama primero. ¿Quién es quien lo llamó, hermano, hermana? ¿Quién la llamó? Pues es Jehová. O sea, Jehová directamente lo está llamando, lo está trayendo a su Hijo Jesucristo para que a través de él, a través de Jesucristo la puerta a Jesucristo, usted puede entrar a la presencia del Padre. Entonces contemple a aquel que le ha llamado, aquel que es santo, 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 y también usted trate de imitar a Jehová, trate de imitar a Jesucristo. Jesucristo dijo: quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Entonces, si usted realmente quiere
ser santo como lo fue Jehová, pues imite el ejemplo de Jesucristo. Nadie va al Padre si no es a través de Jesucristo. Vamos a leer un último texto, hermanos, que se encuentra es la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo número 7. Repito, hermanos, es la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo número 7, que dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El Espíritu Santo, hermanos, el ayudante que Jesucristo nos prometió en el capítulo 14, 15 y 16 del Evangelio de Juan, pues es un espíritu, hermanos, que dice aquí Pablo, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Las herramientas que usted tiene para poder presentar su cuerpo como un verdadero sacrificio santo y aceptable a Dios es permitiendo que el Espíritu Santo haga cambios en su vida. En el video anterior a este se habló un poco de qué es caminar en el Espíritu. Es un estudio breve de este tipo, muy breve, pero yo les invito a que puedan buscarlo, el de Caminando en el Espíritu, y podrán tener algunos tips, algunas formas en que pueden dejar al Espíritu obrar en sus vidas en este tiempo presente. O sea, no es un estudio muy detallado, pero sí da algunos puntos interesantes. Pero aquí nos dice claramente que si andamos en el Espíritu no es un espíritu de cobardía, hermanos. El Espíritu Santo es un espíritu de poder, un espíritu de amor y de dominio propio. Si usted cultiva el Espíritu Santo en su vida, le permite obrar en su vida, en su mente, en sus acciones, si ora todos los días y evita los deseos carnales, este mismo Espíritu se fortalece su poder, fortalece su amor y su dominio propio, hermanos. Entonces es muy importante que permitamos que el Espíritu obre en nuestras vidas. De esta manera, hermanos, nosotros agradecemos a Dios el hecho de que nos haya librado de Babilonia la Grande, que nos haya librado de religión falsa, de religión basada en la sujeción, en rendir tributo, en rendir homenaje, por así decirlo, a humanos y no a Dios, porque a veces las iglesias nos entrampan. Pero eso es algo que usted realmente tiene que analizar con su Biblia. Si realmente el sistema religioso en el cual tal vez hoy todavía se encuentra realmente cumple los requisitos bíblicos. No esté en nosotros realmente tampoco atacar a las demás iglesias. Ni es nuestro objetivo realmente. O sea, el objetivo es que usted estudie las Escrituras, y las Escrituras y el Espíritu Santo principalmente le van a guiar a la verdad y le van a guiar a entender si realmente su sistema religioso o su organización religiosa cumple los parámetros perfectos de la palabra de Dios. Si usted detecta que algo está mal, aléjese. Usted tiene que dar un culto racional, o sea, entendible. Usted tiene que presentar su cuerpo como un sacrificio vivo. Todo aquel cristiano que realmente cumple la palabra de Dios a mayor o menor grado, según sea su entendimiento hasta ese momento, es un hermano en Cristo. Y cada uno de nosotros debe de buscar cada día seguir creciendo en el Espíritu, seguir creciendo en la verdad, seguir creciendo en conocimiento y poner en práctica esto que vamos aprendiendo. Las religiones no sirven. El cristianismo es lo que es. La iglesia verdadera está en todo el mundo. Nosotros no necesitamos estar contando cuántos miembros hay de los estudiantes de la Biblia en el mundo, porque eso es una religión. Y es como nosotros nos ha funcionado organizarnos. Pero sabemos que hay más hermanos en el mundo que no están con nosotros, pero son hermanos en Cristo.
La verdadera iglesia puede ser, no lo puedo asegurar, pero puede haber verdadera iglesia en todas las religiones y todas las religiones estar mal, porque lo que nos va a dar realmente la participación en la verdadera iglesia es nuestra consagración y si realmente estamos buscando conocimiento de la verdad y aplicándolo en nuestras vidas. Poco a poco el Espíritu, como nos ha pasado hasta ahora a todos, nos va a ir quitando la basura, los errores doctrinales que no nos sirven, pero el proceso es poco a poco. El punto es no desesperar y no perder la fe. Bueno, hermanos, pues eso es lo que quería comentarles. Esta serie de videos va a constar de cuatro partes. Y pues bueno, espero que les guste. Como siempre, pues les invito a que compartan el video si les ha gustado, si creen que algún otro hermano le puede hacer de apoyo. Que tengan bonita tarde.